Aló, aló. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias al público asistente. Estamos en el marco de la exposición de Cecilio Guzmán de Rojas. Hoy día recibimos a Martín Mercado Vázquez. Muchas gracias, Martín, por haber aceptado nuestra invitación y estamos muy honrados de tenerte. Espero que todos disfruten esta ponencia que él ha preparado, así que gracias por venir. Buenas noches. Pero te presento, Martín ha estudiado en Alemania, tiene doctorado. Preséntate un poco también para que sepan quién es. Sí, les voy a tener que no. Ok, ahora sí. Martín Mercado Vázquez obtuvo la licenciatura de Filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés, con una tesis sobre la fenomenología del cuerpo de M. Merleau-Ponty, publicada en el 2015. Concluyó la maestría en literatura boliviana y Latinoamérica con una tesis sobre la libertad en la novela boliviana de Juan de la Rosa, premiada y publicada por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Realizó como becario del DAD una estancia de investigación en la Universidad de Rostock, Alemania, cuyo producto es la publicación del libro Filosofía, Carne y Persona. Reflexiones en torno a la nueva fenomenología de Schmitz en el 2019. Él es director del Círculo Boliviano de Fenomenología y Hermenéutica. Actualmente se concentra en el problema de la fundamentación y desarrollo de una fenomenología de la persona, estableciendo el diálogo entre filosofía, literatura y psicología. Actualmente es profesor de literatura y filosofía en la UNCE, investigador invitado de la Universidad de Buenos Aires y doctorante de filosofía en la Universidad de Heidelberg. Un aplauso para nuestro exponente. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas noches a los organizadores de la Casa Melchor Pinto. Muchísimas gracias a Marcelo Arauz, que ha hecho posible el contacto para esta conferencia esta noche. Muchísimas gracias también a Lucía Querejazo, que es la curadora de la exposición que tenemos a bien disfrutar en el primer patio. Quiero agradecer también y saludar a toda la parte administrativa de la Casa Melchor Pinto, a los colegas y señores y señores asistentes. Muy buenas noches. Mi nombre es Martín Mercado, como les han dicho, y la conferencia que presento esta noche titula La intensidad del silencio, exploración fenomenológica sobre el cuerpo, tierra y muerte en la obra plástica de Cecilio Guzmán de Rojas. Naturalmente, a lo largo de la exposición tendré que explicar o dar cuenta de algunos términos que pueden sonar un poco extraños, como fenomenología, carne, y a tierra y silencio parecen ser algo más audible. La dimensión de esta exposición o el marco de esta exposición es filosófica. Y naturalmente la pregunta de rigor suele ser: ¿y qué es eso de filosofía? Conversábamos eso con algunos colegas hace un momento atrás y caímos en cuenta que la filosofía a veces puede ser como ese cuadro chiquito, ¿no? Kitsch, que a veces tenemos en la sala, o un libro, ¿no? Que es como un adorno, un extra, algo que añadimos a lo que ya tenemos en la vida cotidiana. ¿Esa es una manera de ver la filosofía? Sí. Otra manera de ver la filosofía es naturalmente cuando tenemos como un repertorio de citas y autores. Una tercera manera de ver la filosofía, y es la que a mí me interesa, es el momento en que las preguntas sobre el sentido del conocimiento en general, del conocimiento científico y del sentido de la vida se nos imponen. La actual pandemia nos ha mostrado cómo ciertas preguntas se imponen a nosotros y nos crean ciertas dudas. Esas preguntas no son generalmente cotidianas, porque si no, imagínense en qué aprietos nos veríamos si tuviéramos que preguntar a cada momento sobre cuál es el sentido de algo. Imagínense que están a punto de enamorarse de alguien y están a punto de darle un beso y de pronto preguntan:
¿qué es eso del amor realmente, no? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Para qué me voy a embarcar en esta aventura? ¿No? Es decir, la otra persona va a estar con los labios seguramente extendidos esperando otra respuesta, ¿no? Y no preguntas. Lo mismo pasa en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Nunca nos preguntamos para qué continuar con el trabajo, para qué realizar tal o cual actividad. Y dos situaciones que ya me han escuchado también decir algunos de ustedes es como en el caso del médico, ¿no? Un médico no puede darse el lujo de decir, bueno, a este paciente no lo voy a operar hasta que alguien me diga si la vida tiene o no sentido, ¿no? Es decir, ¿para qué le voy a salvar la vida a este pobre si la existencia es pura penuria, ¿no? Entonces mejor no. Un abogado que diga, no voy a dictar sentencia hasta que no me digan qué es la justicia, no quiero cometer un error. No podemos hacer eso todos los días. Pero sí se nos imponen estas preguntas en un momento en que algo aparece como una contradicción. Y eso es lo interesante. La filosofía entonces se nos impone como preguntas extrañas y como una contradicción en la vida misma. Me interesa entonces esta noche tratar de presentarles la manera en que la obra de Cecilio Guzmán de Rojas puede presentarnos estas tensiones. ¿Qué tipo de tensión puede haber en una obra pictórica? Eso es lo que voy a tratar de introducir a continuación. Vamos a ver entonces para esta conferencia 3 puntos. El primer punto es la obra de Cecilio de Guzmán de Rojas en el ámbito de la mística de la tierra o el telurismo. El segundo punto se va a concentrar en los términos de cuerpo, tierra y muerte. Vamos a ver una tensión carnal o dinámica en la obra de este autor, criticando la noción de telurismo, y finalmente vamos a cerrar con la noción de la intensidad del silencio. Considero pues, y esa es la tesis que voy a tratar de proponerles el día de hoy, que en la obra de este autor potosino encontramos un silencio que comunica, y comunica tensiones. Bien. La obra de Cecilio Guzmán de Rojas es conocida por muchos y ha tenido un nivel de interpretación. Han habido autores que se han ocupado de su obra. Uno de ellos es, por ejemplo, Guillermo Francovich, un filósofo boliviano muy importante. Y él propuso que gran parte de nuestra literatura, pero también nuestro arte de la primera mitad del siglo XX, era telúrica, es decir, expresaba una mística de la tierra. En pocas palabras, eso significa que el ambiente donde uno vive determina a las personas y a las obras de un modo medular y les da su carácter. Eso naturalmente para nosotros parece muy evidente cuando pasamos de Santa Cruz a La Paz o a Potosí. Cambia el clima y cambia también nuestra actitud. No obstante, esa relación, considero yo, no es tan unidireccional, sino más bien es una relación dinámica. Veamos un par de citas para entender esto de la mística de la tierra. Se sostiene esa mística de la tierra, cito, el paisaje, lo telúrico, tienen una especie de espíritu que actúan sobre el hombre creando formas de vida individuales y sociales, dando nacimiento a tipos culturales, fisionomía tan propia como los ambientes geográficos que las han producido. Fin de cita. Más adelante, Francovich también dice lo siguiente: a la admiración por el paisaje original se suma la admiración por la vida y la obra en sus enigmáticos pobladores primitivos, para dar la impresión de que estos y aquel pueden ser el futuro escenario y actores de nuevas formas culturales. Fin de cita. Esto es interesante, claro, porque para la época estamos en más o menos, la edición que tenía es del 98, pero el texto se publica para el 50, ¿no? Entonces hay también una concepción de los indígenas como algo primitivo y determinado por la tierra. Y esa va a ser la noción del telurismo. Va a haber una relación mágica entre geografía y espíritu. Esto parece ser más o menos aceptado por varios otros autores más recientes, y naturalmente el mismo cuadro que tenemos acá adelante, que es de Cecilio Guzmán de Rojas, parece sugerir algo, ¿no? La geografía vendría a ser como esa sombra que está detrás de nosotros, ayudándonos a sostenernos, dándonos un carácter. Francovich, por ejemplo, caracteriza ese telurismo todavía como la modelación de los espíritus por el paisaje. Roberto Prudencio, un contemporáneo suyo, más bien propone que cada región del mundo plasma sus propias formas en el paisaje, y eso es lo que determina las expresiones humanas. Así, cito, el Colla, el habitante de los Andes, tendría un carácter mesurado, sobrio, dominante, contemplativo, intuitivo y fuerte. Esto es interesante porque además en esta cita aparece el término atmósfera. La geografía entonces no es necesariamente algo que está delante de nosotros o necesariamente atrás, sino algo que nos rodea. Pero ¿cómo comprender esa relación? ¿Esa es la manera más correcta de entender la relación entre atmósfera, geografía y espíritu?
Para Umberto Palza, otro autor también de la época, del siglo XX, esta relación entre la geografía y el espíritu nos da un carácter sobre el modo de sentir, ver y pensar. Hasta ahí parece que todo estaría más o menos acorde a las obras de Cecilio Guzmán de Rojas, y uno podría muy bien darles la razón y decir, bueno, es verdad. Vemos en este tipo de indígenas, pues, todo color tierra, ocres, y hay una determinación. Ellos mismos parecen ser casi pétreos o una montaña. Aquí hay algo que dice Marcelo Calvo, tratando de desentonar un poco con la interpretación tradicional, pero al mismo tiempo apropiándola. Él dice que en la obra de Cecilio Guzmán de Rojas vemos un ciclo perfecto de nacer y morir, un místico marco del paisaje. Hay por lo tanto una identidad mística de la tierra. Y en este sentido el Cristo Aymara vendría a ser el hombre boliviano, un vigoroso renacer de una etnia. No obstante, esa interpretación, aunque parece evidente, choca ya en algunas obras de Cecilio Guzmán de Rojas. Por ejemplo, esta fue la primera obra que él pintó y fue una de sus primeras exposiciones en Europa. Y es interesante porque, claro, de pronto aquí no hay necesariamente esa relación con el ambiente geográfico. Vemos unas escaleras de la casa donde él vivía en Potosí, vemos un hombre más o menos barbudo, era lo que se conoce como una parapita o como un cargador, y de pronto esto de la mística de la tierra no parece cuajar muy bien. Y uno dice entonces, ¿qué está pasando en esta parte de la obra de Cecilio Guzmán de Rojas? ¿Podrá ser que los autores que hemos visto solamente han seleccionado las obras que les convenía, dejando el resto a un lado? Y aquí encontramos una interpretación muy reciente, 2017, Freddy Zárate, ¿no? Él dice, la esencia mística del hombre y de la tierra comienza con esta obra. Uno dice, eso no parece ser muy evidente. Otro autor también más o menos reciente es Javier Sanginés. Según él, la obra de Cecilio Guzmán de Rojas nos muestra una idealización del indio por parte de las élites. Tratan de mostrarnos un proyecto cultural indígena, por decirlo así, a partir de estas imágenes. Lo que es todavía más difícil de aceptar es que en interpretaciones como Sanginés se propone que la obra de Cecilio Guzmán de Rojas es estática, quieta, y expulsa al espectador de la obra misma. Uno se siente arrojado de la esfera del arte y debe contemplar con silencio lo que está enfrente. Me gustaría criticar esa concepción y ver si le podemos dar la vuelta. Veamos esta obra, ¿no? Aquí, según Sanginés, hay cuerpos petrificados, estáticos, sin ritmo, expulsan al espectador de lo que sucede. Salazar Mostajo dice, por el contrario, que hay ritmos más bien voluptuosos, una impresión de un efecto dinámico sobre el espectador. ¿Cómo es entonces posible que dos autores importantes digan dos cosas contrarias sobre una misma obra? Y este es el momento en que viene esa tensión filosófica y uno dice, momento, ¿esta obra es dinámica o es estática? Piensen ustedes por un momento, ¿los aparta de la imagen o más bien los atrae? ¿Cómo pueden ser los cuerpos Guzmán de Rojaniano, si me permiten, estáticos para unos y dinámicos para otros? Considero que esta obra se puede más bien comprender de las dos maneras, porque en ella hay una tensión y esa tensión es principalmente dinámica. Así es que aunque la obra es dinámica, juega con una tensión estática. Vamos a ver. Para comprender esto me gustaría proponer o retomar dos conceptos importantes, cuerpo y carne. Hay cuerpos objetos, cuerpos vistos. La anatomía, por ejemplo, en la que hemos sido educados, es una representación artística también. Ahí podemos ver, por ejemplo, una presentación de un profesor que se llama Gunther von Hagen y él ha creado un método llamado plastinación. Entonces, esos son cuerpos reales, donados a la ciencia, que han sido introducidos en un líquido llamado plastificador y luego son presentados como si fueran estatuas. Y esto es lindo porque vemos nuevamente ahí la relación entre la anatomía, la ciencia y el arte. La ciencia anatómica se ha desarrollado bajo criterios estéticos hermosos, pero nos ha ayudado también a fijarnos demasiado en el cuerpo visto, en un cuerpo objetivo. En países además con fuerte tensión colonial como los nuestros, pienso en África igual, hay una preeminencia del cuerpo visto. Pero el cuerpo visto no es solamente el único cuerpo que tenemos. Como diría el poeta Juan Carlos Orihuela, tenemos cuerpos del cuerpo. Y ese otro cuerpo es el cuerpo sentido. La manera en que sentimos nuestro cuerpo cuando tenemos los ojos cerrados
Piensen cuando uno es niño, juega a cerrar los ojos y a dar vueltas. Esa experiencia del cuerpo es diferente y es dinámica. Ese segundo cuerpo, me gustaría llamarlo carne, es el cuerpo sentido. Piensen ustedes, no reparan en sus pies, generalmente, hasta que de pronto se golpean el dedo en algún mueble, ¿no? Entonces de pronto el dedo aparece, surge, emerge. A eso Hermann Schmitz le llama como una isla del cuerpo, una isla carnal. Lo mismo con las punzadas o los dolores de cabeza, ¿no? Es una espacialidad del cuerpo, entonces se nos revela como sentido bajo una forma espacial específica. Piensen la repercusión que tiene esto. La repercusión que tiene es que nuestro cuerpo es espacial y atmosférico. A veces sentimos dolores o escozores que no corresponden con nuestras partes anatómicas y podemos sentir inclusive la alegría o la tristeza del otro en carne propia. Piensen en la marcha de ayer. Toda esa alegría, la alegría era espacial, atmosférica. A uno lo rodeaba y uno sentía participar o se sentía también fuera. Esto es interesante porque esas son las dimensiones de la carne, del cuerpo sentido, no solamente del cuerpo visto. ¿Qué repercusiones tiene esta división en la obra de Cecilio Guzmán de Rojas? Tenemos lo siguiente, vean ese cuerpo masculino y el cuerpo femenino. ¿Qué los destaca? El cuerpo femenino está como relajado, distendido. Se deja caer en el piso. En cambio, el cuerpo masculino está como en una tensión incómoda, ¿no? Es como si les hubieran sacado una foto a medio moverse y de pronto el tipo está realmente incómodo. Uno no podría quedarse mucho tiempo en esa posición, ¿no? Sería realmente incómodo. Y uno nota la presión o la contracción en los músculos. Ahí hay una tensión interesante. Y eso es importante, porque esa carne sentida, ese cuerpo sentido, se maneja en dos niveles básicos según Hermann Schmitz: la contracción y la extensión. La contracción se da, por ejemplo, cuando nos asustamos. Cuando tosemos o estornudamos también sentimos esa contracción. Pero luego viene un relajamiento. Piensen, igual Hermann Schmitz utiliza también metáforas eventualmente eróticas, ¿no? Es decir, el momento del beso, la tensión, el relajamiento después de un orgasmo. En este caso vemos además esa sugerencia erótica dentro del cuadro y vemos esa tensión. Y eso es, creo, lo que los antiguos intérpretes de la obra de Guzmán de Rojas no veían. Entonces podemos ver en el segundo recuadro esa tensión entre contracción y expansión, que nos da tensión, pero también volumen en nuestro cuerpo. Piensen, cuando uno está alegre y orgulloso, siente hincharse, se siente crecer. En el teatro eso es un fenómeno conocido, ¿no? De pronto las personas más pequeñas, bailarinas o actores, pueden crecer y verse gigantes en el escenario. O por el contrario, aún siendo muy altos, sin que cambie su antropometría, el tamaño que tienen, de pronto se pueden volver pequeños. Esa es una tensión dinámica. Y eso es interesante porque significa que estamos siempre además fuera de nuestro cuerpo y contactando con el cuerpo de los otros. ¿Qué pasa entonces al espectar una obra de arte? Lo que decían autores como San Ginés es que la obra nos empuja hacia afuera y estamos fuera de la obra. Eso creo que no es tan correcto o está visto solamente a medias. En realidad hay una relación dinámica con la obra. Cuando nosotros la vemos, tenemos dos niveles: la percepción y la acción que está dentro de ese cuadro. Y lo que hacemos es sentir. Es decir, cuando San Ginés dice hay un rechazo y estamos fuera de la obra, está haciendo énfasis en esa tensión que vemos en la pareja. La pareja hace algo, los vemos en un movimiento y claro, nosotros estamos fuera. Pero solamente estamos fuera de esa tensión porque ya hemos comprendido la situación general. Es decir, ya hemos estado dentro. Y esa es la relación, creo, interesante al ver una obra de arte. Nosotros cuando vemos una obra de arte, entonces no hacemos un acto intelectual, vemos la obra con el cuerpo o con la carne. Percibir una obra significa dejarse afectar, atingir por la obra. Vemos ahí las líneas además que se trazan, ¿no? Circulares como expansiones, pero también verticales como contracciones. Esto es interesante porque significa que nuestro cuerpo no es una cosa estática, sino dinámica, y se da como una atmósfera. Él le llama semicosa. Y esto nos permite entender las dimensiones atmosféricas, ¿no? Veíamos que la alegría, la tristeza son sentimientos que nosotros los vivimos espacialmente, como atmósferas. Y Guzmán de Rojas ha hecho mucho énfasis en eso, en ver las atmósferas, los movimientos, las tensiones entre contracción, hinchazón, ampliación. Inclusive en su obra abstracta, más tardía, encontramos estos nexos entre
contracciones y líneas y expansiones. Es interesante notar que para Guzmán de Rojas lo que es voluminoso va a tener un carácter vital, en cambio lo que es contraído va a tener un carácter no vital, casi de muerte. Estas tres obras suelen presentarse siempre separadas. Dicen que el Cristo Aymara es una representación del indígena que nos vota, pero en realidad no, vemos esa tensión en estos tres rostros que nos invitan y hay que entenderlos en ese conjunto. Ahí podemos ver, por ejemplo, nuevamente esta presencia entre lo voluminoso, lo circular y las tensiones rectilíneas. Entonces no es que la obra nos vote, sino que nos participa en esa tensión de lo voluminoso y lo rectilíneo, de lo curveo y lo angular. En cambio, cuando representa la muerte, y esto es interesante, Guzmán de Rojas fue soldado en la guerra del Chaco. Melchor Pinto también participó ahí como médico, entonces es algo que nos une silenciosamente y por lo que este homenaje puede ser inclusive doble, y por eso es significativa esta conferencia acá. Guzmán de Rojas se dedicó a retratar, inclusive casi lo botan, casi lo fusilan, porque decían que sus cuadros quitaban la moral a los soldados. Pero él lo que quería era comprender esa muerte, ese silencio, esa enfermedad, cosas que naturalmente hoy en día nos dicen mucho. Y vean que esta enfermedad ya no es voluminosa, sino más bien contraída. Vean esas líneas rectas, vean cómo se arma esa tensión angular en toda la obra. Bien, punto 3, intensidad del silencio, y cierro. Considero que la interpretación del taylorismo es muy interesante, nos ha dado muchos aportes, pero se queda en una visión estática de la obra de arte, que solamente nos da una de las caras en la obra de Cecilio Guzmán de Rojas. Por el contrario, creo que desde la fenomenología, es decir, desde una descripción de las experiencias vividas, desde una descripción de la carne o del cuerpo sentido, el cuerpo es dinámico en la obra de Cecilio Guzmán de Rojas, y su obra presenta esta tensión entre contracción y expansión. Por ello creo que hay una intensidad del silencio, y esa intensidad del silencio en la obra de Guzmán de Rojas es que nos comunica sin decir palabras, y lo que nos comunica es una relación intercarnal. Muchísimas gracias por su atención. Si hay preguntas o comentarios, estoy abierto a ellas.